Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video en su canal. El día de hoy les traigo una receta de una salsa típica de la comida italiana, para ser más precisa, de la familia Emilia Romagna. Se trata de la tan famosa ragù alla bolognese, o mejor conocida como salsa boloñesa. Y cada plato tiene una historia, y este no es la excepción. En la descripción podrás encontrar la historia completa de este plato tan popular en Italia y, por qué no decirlo, en el mundo entero. Veamos qué necesitamos para esta receta. 3 cucharadas de aceite de oliva, 400 gramos de pasta de tomate, 400 gramos de carne, una cebolla, una zanahoria, una rama de apio, 200 mililitros de vino rojo, 200 mililitros de leche entera, pimienta recién molida y obviamente las pastas. Y queso opcional, puede ser parmesano o pecorino, y digo opcional porque hay personas que no les gusta el queso en sus pastas. Lo primero que haremos es cortar la cebolla, el apio y la zanahoria en trocitos muy pequeños. Y ahora que tenemos todo cortado en trozos muy pequeños, en una cacerola pondremos 3 cucharadas de aceite de oliva y sofreiremos todo a fuego lento. Y uno de los secretos para preparar una buena boloñesa está en la cocción. Sí, esta es una de esas recetas en la que necesitamos tiempo para prepararla, ya que para obtener buenos resultados necesitarás una larga cocción. Uno de los ingredientes principales para esta receta es la panceta, pero si no la quieres agregar o no la encuentras, puedes agregar un 50% carne de res y un 50% carne de cerdo, o como en mi caso, utilizar 100% carne de res con un porcentaje de grasa. Para que nos salga una salsa boloñesa excelente, lo más importante son sus tiempos de cocción, así que no te apresures y deja que todo vaya muy lento. Quizás puedes tardar muchas horas antes de que la salsa esté lista, pero no importa, el resultado valdrá la pena. Agregamos el vino rojo o vino blanco, la sal, taparemos y dejaremos cocinar a fuego lento alrededor de unas 2 horas. Y después de 2 horas que he dejado la carne cocinarse a fuego lento junto con el vino, llegará el momento que agreguemos la salsa de tomate, de preferencia que sea una salsa de tomate hecha en casa. Y volvemos nuevamente al proceso de cocción a fuego lento. Yo dejaré la salsa de tomate junto con la carne unas 2 horas más. Y después de 2 horas que he dejado la carne junto con la salsa de tomate, agregaremos la leche entera o la nata y volveremos a repetir el proceso de cocción a fuego lento. Le agregamos un poco de pimienta negra recién molida, tapamos y la dejamos cocinar a fuego lento durante 1 hora más.
Y claro que sí, la espera valió la pena. Ahora sí, vamos a devorar estas riquísimas pastas dignas de cualquier restaurante 3 estrellas Michelin. Así que vamos a probarlas. Y el paso final de esta receta sería agregar un poco de queso parmesano o un poco de queso pecorino, pero si no te gusta el queso, omites este paso, ya que la salsa por sí sola está demasiado deliciosa. Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que la receta haya sido de tu agrado, que la prepares en casa. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.